El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, como los siguientes mandamientos a partir del tercero, pero sobre todo el octavo, nos ubican de una manera concreta en este camino de la verdad y la justicia frente a la corrección fraterna, frente a la justicia ante los hermanos. Justicia primero ante Dios, como nos lo pide el primer mandamiento, que es a quien nosotros nos le debemos totalmente, y de acuerdo a esa relación que estemos teniendo con el Señor, si tenemos nuestra orientación total hacia Él, total de corazón, pues podremos darnos cuenta si ya estamos viviendo en ese camino de la verdad y de la justicia, de la caridad, para luego dar el paso, como Él mismo nos lo enseña Jesús en el Evangelio, el segundo mandamiento, que es donde se cierran los más importantes, y es en nuestro actuar con el prójimo, empezando desde la relación familiar, como nos lo enseña el cuarto mandamiento, siguiendo con la dignidad de la vida humana, el respeto por la misma en el quinto mandamiento, la dignidad por la dimensión afectiva y sexual de cada persona, de la misma nuestra y de cada persona en el sexto mandamiento, y la valoración también de los bienes comunes, el bien del prójimo sin tener ninguna arbitrariedad frente a lo que cada uno ha adquirido justamente, cuando el séptimo mandamiento nos coloca el límite de que no podemos ultrajar, robar lo que el prójimo ha adquirido justamente, lo que una sociedad tiene y adquiere justamente. Y hoy nos ubicamos en el octavo mandamiento, que es el mandamiento de la verdad frente al otro. De hecho, nos prohíbe mentir o levantar falso testimonio. Y esa mentira puede o puede no, de hecho empieza siempre en nuestro interior, por una percepción correcta, por una por una percepción incorrecta frente al prójimo, por una idea incorrecta frente al prójimo, por una idea injusta frente al prójimo sin antes verificarlo.
Hoy, ¿cómo llega este tema de la corrección frente al otro? Si verdaderamente nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 8º mandamiento, si verdadera y objetivamente el prójimo ha pecado, no es que me parece que haya pecado, si verdaderamente es un pecado evidente, no porque yo lo perciba así, o porque el consenso diga, haga comentarios, lo que llaman los rumores, ¿sí? Los rumores siempre en su esencia son rumores. Y si yo asumo un rumor como verdad, ya estoy dañando mi corazón, asumiendo como verdad lo que no es verdad, sin que antes lo verifique. Y por ahí empieza la injusticia frente al prójimo. Y por eso dice el Catecismo que debemos, en la medida de lo posible, debemos interpretar de buena manera las palabras, las actitudes y los pensamientos del prójimo, hasta que no tengamos evidencia. De hecho, el Catecismo añade en el 8º mandamiento, trae una cita de San Ignacio, dice que cada uno ha de salvar, San Ignacio, ha de salvar la reputación del prójimo en la manera de hablar, de pensar y de actuar. Y si mal la estoy entendiendo porque sus comportamientos verdaderamente, objetivamente, son inadecuados, hay que ir a corregirlo. Pero no percepciones. Esta es una sociedad muy enferma, muy cruel y demasiado incomprensiva, porque el ambiente en el que nos movemos nos hace muy instintivos y animales. Y digo la palabra animal en todo el sentido de la palabra. Aristóteles definió al hombre como un animal político, un animal social. Y nosotros, en cuanto a lo instintivo, tenemos esa relación animal, con la diferencia que el animal no es racional. Y muchas veces tendemos a dejarnos llevar por lo que instintivamente percibimos, como si nosotros fuéramos la medida absoluta de la verdad y de los juicios. Y las primeras injusticias empiezan en el corazón y la gente no se da cuenta lo pernicioso, dañino, corrosivo y asesino que es eso. Alguna persona puede pasar por el lado de otra, no le dio el saludo y la otra se siente despreciada porque no le dio el saludo. Inmediatamente puede dejarse llevar por un prejuicio negativo y decir es que me odia, no me quiere, y resulta que la otra persona no le dio el saludo porque tenía un problema, se le murió algún familiar, tiene alguna enfermedad que no la llevó a percatarse de que la otra estaba cerca, pero ya la otra se hizo un juicio negativo y por ahí comienza el demonio a alimentar y a hacer cavilar una cantidad de cosas que muchas veces no terminan siendo reales sobre la otra persona. Y por eso el Evangelio es muy claro, si peca. Otra cosa diferente es que la otra persona se le acerque y dice, mira, tú tal día pasaste por mi lado y no me saludaste, ¿por qué no lo hiciste? El que está enfermo interiormente no hace eso. No tiene la actitud de ir a preguntar, inmediatamente hace el juicio negativo, porque ya tiene corrompido su corazón. Incluso cuando se acerca a la otra, le dice, tú no tienes auténtico amor al prójimo, tú no amas de verdad, ¿por qué ese día pasaste y no me saludaste? Ya lleva veneno en su juicio, ya lleva malicia,
ya lleva maldad. ¿Y tú por qué me estás acusando de esa manera? Si ese día no te saludé fue porque tenía este y otro problema y ni me di cuenta que tú estabas al lado mío, porque eso puede pasar. Los seres humanos somos limitados. Esta sociedad es una sociedad que se ha dejado corromper mucho. Y de hecho los grandes trastornos psíquicos, de ansiedades y todo eso que diagnostican los psicólogos, vienen de un problema interno de percepción de las cosas. De hecho, hoy fácilmente se condena dentro de la iglesia, dentro de la comunidad eclesial, a quien no se debe condenar. Y se felicita y se canoniza como virtuoso a quien no se debe canonizar y a quien no se debe llamar virtuoso. Es más fácil que una persona hoy sea condenada en el juicio interno individual por ese tipo de cosas como un saludo, que por una falta objetiva a uno de los mandamientos, que por una falta objetiva a la palabra de Dios. Porque ¿de dónde se constituye el pecado? El pecado es la infidelidad a lo mandado por el Señor, a lo pedido por el Señor. Y si tú ves que tu hermano no se está comportando, porque ese hermano tuyo, cristiano, católico, no se está comportando de manera coherente con la palabra de Dios, porque objetivamente está fallando a los mandamientos, porque efectivamente está siendo injusto con los mandamientos, hay que corregirlo. Y hay que decírselo. Al que está cayendo en la pornografía, al que cae en cosas impuras, al que cae en la difamación, al que cae en la calumnia, al que se comporta injustamente con los obreros, injustamente con el Estado, porque tiene fraudes fiscales, hay que decírselo. Estos días nomás ponía el ejemplo, el evangelio de cómo se le acerca Pedro al Señor y le dice que si pagan impuesto o no. Le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga impuesto en el templo o no? Y Jesús le hace una pregunta, ¿quiénes pagan, los hijos o los extraños? Pedro le dice, los extraños. O sea que los hijos están exentos. Sí, Cristo era el hijo. Y dice, pero para no dar escándalo, ve y coge un pez, encontrarás una moneda y paga por ti y por mí. La corrupción en el ámbito económico es inadmisible porque es un robo al Estado y un robo al prójimo. Los que cometen fraudes fiscales con impuestos y todo eso están robando un derecho del prójimo. Y no fue a nosotros como ciudadanos a quienes Dios nos delegó la tarea de decir si pagamos o no pagamos, porque algunos en el Congreso o en el Senado, quienes tienen la tarea, los ministros, de hacer la distribución de estos bienes, son corruptos. A nosotros no nos consta. Porque lo diga el amarillismo de los medios de comunicación. Desde ahí empieza el fraude en el corazón. Una vez yo le escuché esto a un político, estaba participando en una jornada donde nos invitaron y él decía que todo lo publicado no era lo público. Y ponía el ejemplo de él como perteneciendo a un partido de derecha conservador, el Partido Conservador. Un día él hizo una propuesta de ley en el Senado para obtener la votación. Y entonces se le acercó alguien del polo democrático que siempre ha tenido, pues siempre se han presentado como izquierda, y le dice, doctor, miren, aunque dentro del partido hay esta orientación, yo voy a votar por su propuesta, porque si no, después me las gano con mi mamá. Sí.
Y decía él cómo, perteneciendo a un medio, él puso el ejemplo por molestar de su mamá, pero vio que la propuesta de ley era justa. Dijo, yo voy a votar por ella, aunque en mi partido haya otra tendencia. Por el hecho de que él estuviera en ese partido del Polo Democrático, no significa que se deja arrastrar de todo. Pongo este ejemplo, no para tomar orientación partidista de ningún lado, pero decía él, evocándolo a él, decía cómo lo publicado no es lo público. Lo público que aparece en nuestros entornos, lo que esta sociedad llama pecado, no es pecado. Y lo que esta sociedad llama bien y virtud, no lo es. Hoy es virtuoso que tú le aceptes al prójimo toda falta contra Dios, toda falta contra la moral, toda falta contra la justicia divina, contra el Evangelio, con tal de tener bien a tu prójimo y de tenerlo contento. A eso se le llama caridad fraterna, con tal de que el otro no se sienta afectado, con tal de que el otro no se sienta mal, aunque está viviendo en pecado, dejémoslo quietecito. Eso tarde que temprano se dará cuenta. Y quienes piensan así no tienen ningún tipo de interés verdadero por el prójimo. Porque quien es consciente del daño tan nefasto y mortal que hace el pecado en el alma, jamás dejaría que el pecado siguiera corrompiendo al prójimo y lo siguiera acabando. Porque una persona que está en el pecado está en el error y va mal, y va para la perdición. Por eso nosotros tenemos que fundamentar nuestra corrección fraterna en el Señor. Hoy Ezequiel precisamente nos está hablando que ya llegó el juicio de Jerusalén. Se han dedicado a rechazar a los profetas, la mayoría. Se han dedicado a criticar a los profetas. Se han dedicado a hacerle mal ambiente a los profetas, los mismos sacerdotes, los mismos falsos profetas, los mismos reyes. Incluso los reyes han ido buscando profetas que se acomoden a sus criterios. Cristo lo denunció, ustedes, sus padres, mataron a los profetas. Y se han dedicado a perseguir a los profetas en nombre de Dios, en nombre de la justicia, porque ellos son los que definen qué es bueno y qué es malo. Y lo peor que le puede pasar al hombre, al ser humano, es llegar a ese estado, como llegaron Adán y Eva. El diablo los fue engañando hasta hacerlos convertir en el árbitro, porque ellos fueron los que llegaron a convertirse en el árbitro de lo que es bueno y de lo que es malo. Y un día a ellos les pareció bueno comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran, porque a ellos les pareció, porque el diablo los fue ensañando y los fue envenenando, y ellos comieron. Pero ya Dios les había dicho que no lo hicieran. Cuando el ser humano llega a ese estado, cuando su criterio de justicia no es el Evangelio, no es la palabra del Señor, sino que su criterio de justicia es lo que piensa él o lo que piensa el común denominador, ya está perdido. Y por eso el Señor le advierte al profeta Ezequiel: háblales, diles, no te van a escuchar, son un pueblo de dura cerviz, pero debes ir a corregirlos. Y debes ir a decirles que están cometiendo pecado. Y ellos decían que no, que Dios estaba muy feliz con ellos, que con los que estaba molesto Dios eran con los del reino del norte, con ellos no. Que además ellos iban y quemaban incienso allá en el templo, ellos ofrecían las mejores víctimas, ellos rezaban los salmos, ellos meditaban, ellos iban a los cultos de peregrinación y además estaban cerca del templo
y estaban en la ciudad santa. Y le dice el Señor al profeta Ezequiel, el juicio ha llegado. Que cada uno empuñe su arma destructora. Y comienza el pueblo a padecer. Y a Ezequiel le tocó eso, cómo se destruyó la ciudad, se quedaron sin templo. El pueblo quedó consternado, embotado. Eso fue un impacto. Ellos no encontraban y volvían y leían la palabra de Dios como ellos la interpretaban y no podían salir de eso. Y le dice el Señor a uno de sus ángeles, antes de que empiece el juicio, marca en la frente a aquellos que gimen y se lamentan por las acciones detestables. ¿Quién hay hoy en la iglesia que gima y se lamente por tantas cosas detestables que están ocurriendo? ¿Quién hay hoy que se acomode fácilmente a esa dictadura relativista que denunció Benedicto XVI? Porque solamente son marcados en la frente quienes gimen y se lamentan por las acciones detestables, por toda infidelidad contra Dios, no contra uno. Pero hay quienes gimen y se lamentan por lo que me hacen a mí o no me hacen a mí, porque yo soy el centro de este mundo, sí. Y toda justicia que deben vivir los demás es en torno a mí, porque yo soy el criterio de la justicia. Y si no piensan como yo, si no obran como yo, si no actúan como yo, si no hacen las cosas como yo, entonces eso me causa indignación, eso me causa dolor. Y entonces estos no son de Dios, porque deberían pensar como yo pienso, deberían obrar como yo obro, deberían hacer lo que yo hago, deberían moverse como yo me muevo, yo, porque yo soy el centro. Y mientras no lo hagan así, no son de Dios. Y aquí el Señor ayer le dijo a Ezequiel, mira que te vas a comer este rollo, te lo vas a comer. ¿Quién hoy hay que se indigne por tantas cosas nefastas que están pasando aún dentro de la iglesia? Incluso que pasan dentro de nosotros. ¿Cuánto nos duele a nosotros las infidelidades al Señor? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele que la Eucaristía en el corazón de muchos católicos ya no sea lo más importante y el motivo de pasión y de vibración? ¿Cuánto nos afecte a nosotros que la palabra santa del Señor y los caminos rectos del Señor no sean verdaderamente los que estén motivando el corazón de un católico, de un cristiano? ¿Será que nos duele como nos duele lo que nos hacen a nosotros? Va a empezar el juicio de las naciones. Recorran la ciudad golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Miren, el arma mortal, más mortal y dañina para un alma, ¿saben cuál es? El pecado. El pecado mata la vida y la mata desde adentro. Y la herida más mortal que puede recibir un ser humano y que puede recibir un cristiano es el pecado. ¿Por qué hay tanta gente, incluso que asiste a la vida sacramental, que reza, que ora, que están ante la presencia, entre comillas, del Señor,
y ya perdieron su batalla contra el pecado. Ya los domina el pecado. San Pablo lo explica claramente en el capítulo 1 y 2 de la carta a los Romanos. Porque se obstinaron tanto en sus propios criterios que Dios los entregó a su libertad. Como Dios no obliga, Dios nos da libertad y nos insiste y nos advierte y nos llama y nos corrige, pero cuando un corazón se obstina en que Él tiene la razón, sin tenerla, Dios lo entrega, porque Él no va a obligar, como hizo el padre de la parábola misericordiosa, que el hijo le dijo: me voy, dame la parte de mi herencia, y lo dejó que se fuera. Dios no se fue con él, lo dejó, él respetó su libertad, y ese pobre se hundió. Allá se hundió y experimentó los efectos devastadores del pecado. El padre no se fue con él, ni le dijo al hijo mayor: te tienes que ir con él. Después el hijo, cuando se arrepiente, no viene y le dice, le echa en cara: es que tú, ¿por qué no me amarraste? ¿Por qué no? Asumió su propia responsabilidad. A nosotros siempre Dios nos tira la propuesta a todos, la misma. Pero varía en la forma de acogerla. Unos la acogen, otros no. Y los que acogen todo lo que el Señor ha dicho a través de los profetas quedan marcados con un sello en la frente. El libro del Apocalipsis nos lo va a decir claramente: ¿quiénes fueron los que lucharon por ser fieles a los mandamientos del Señor? Esos quedaron con la marca del Cordero. Los que lavaron su vestidura con la sangre del Cordero y no cedieron a ser infieles a los mandamientos de Dios, así los mataran. Así pusieran en riesgo su fama, su prestigio, su aceptación entre los hombres y su propia vida por ser fieles a los mandamientos de Dios. Esos son los que tienen la marca del Cordero. Y por eso hoy el Evangelio dice: si no hace caso, llama a 2 testigos, y ni así, dilo con toda la comunidad, y ni así, considéralo un pagano. Es decir, aléjate de ahí, porque puedes terminar involucrado ahí en ese rollo. Y claramente hoy el Señor en el Evangelio nos dice que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué Cristo al final le dice al Padre, al ver la dureza de todos los que lo llevaron a través de esa injusticia a la muerte: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Nosotros tenemos incluso que dar perdón a quien no se arrepiente. Y hay que dar perdón incluso a quien no acepta. Moisés lo hacía. ¿Cómo? Pidiendo por el pueblo. No estemos allá metidos, no podemos estar metidos con el que ya se cerró, no podemos. Pero hay que acogerlo en nuestro corazón y traerlo al sagrario, traerlo a la Eucaristía, por muy terrible que se haya vuelto. Y decirle: Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. No irnos para allá, porque perdonar no significa sentarme a tomar tinto con la persona que no quiere cambiar. Eso sería fatal. Por eso el Señor lo advierte y dice: considéralo un pagano. Yo no puedo irme de brazos con quien no quiere cambiar y con quien ya se obstinó en el mal y quiere seguir en él y lo justifica en nombre de Dios, menos. ¿Qué tal? Porque por ahí hay un dicho que dice que el que entre la miel anda, algo se le ha de pegar. Y podría yo terminar en las mismas. Cuando ya las personas se han definido, se les ha hecho la corrección, salte de ahí. Un día mi superior, frente a cierto grupo, me dijo: no vuelves allá. Yo, bueno, la voluntad del Señor se está manifestando.
No vuelves allá porque se te termina pegando todo eso. Bueno, yo le hice caso, gracias a Dios, sí. Y lo vi como voluntad del Señor evangélico, sí. Considéralos ya. Porque uno termina envuelto, uno tiene que ser muy cuidadoso con la gracia de Dios. Uno no puede ser temerario. Hay personas que definitivamente no y se cierran. Y hay otra forma de salvación que nosotros podemos procurar para ellos, y es la oración de intercesión por ellos. Pero jamás irnos a tomar tinto, gaseosa o sentarnos con ellos. Eso sería fatal. Y eso sería jugar con la gracia divina. Si tu ojo izquierdo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si ese prójimo es ocasión de pecado, de amenaza para la gracia del Señor, yo ya no puedo estar ahí. No puedo. Y tengo otra forma de perdonar, de salvar y de acoger, y es la intercesión. Por eso el Señor le advierte a los profetas que ellos vengan hacia ti, no que tú vayas hacia ellos. Nosotros no podemos ser temerarios con la gracia del Señor. Si yo me doy cuenta que un sacerdote no es buena compañía para mí por la forma en que vive, por la forma en que actúa, por la forma en que se comporta, y porque ya ha sido advertido, se le ha dicho y siguen las mismas, yo ahí no puedo sentarme en esos círculos. No puedo. Porque él ya tomó su decisión, yo tomé la mía. Y por eso si dos se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Los comunistas también se ponen de acuerdo, pero no para amar a Jesús y para serle fieles a Jesús. Los mentirosos también se ponen de acuerdo, pero no para buscar la verdad y la justicia. Los injustos también se ponen de acuerdo, pero no para vivir en lo recto, y se entienden perfectamente. Las aves de un mismo plumaje se abrazan entre sí y saben reunirse entre sí. Y eso lo vemos en la iglesia se ve eso. Es muy claro que quien tiende a la santidad y tiene clara la posición hacia la radicalidad, es claro para dónde va. Y se puede ir encontrando uno u otro que esté de acuerdo con él y se entienden. Pero es claro que quien vive en la infidelidad, que quien tiene sus luchas y no quiere salir de ellas, porque cae constantemente en las tentaciones, encuentra con quién entenderse y ponerse de acuerdo. Encuentra con quién entenderse. Nada más peligroso en la vida que uno ponerse de osado a caminar con gente que no quiere ser fiel al Señor. Ayuda toda la que quieran para estar con el Señor. Para ser fieles al Señor, toda la que quieran. Pero para que uno vaya a lo que ellos hacen y piense como ellos piensan y obre como ellos obran, este es un momento muy crucial que vive la iglesia y nosotros no nos podemos ajustar a la corriente relativista porque terminamos dejándonos llevar por ahí y podemos perecer y quedarnos sin la marca del Cordero, sin la marca del Señor. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque dos o tres están reunidos en mi nombre. ¿Qué significa estar reunidos en el nombre de Jesús? Estar de acuerdo, cómo piensa Jesús, lo que dice Jesús, cómo obra Jesús, lo que reprocha Jesús. Ayer se comió el libro así, Ezequiel. Pero si uno se pone de acuerdo con otro porque bueno, a mí me gustan de Jesús estas cosas, pero estas otras no. También para eso hay espacio y hay formas, vínculos de comunión. Hay vínculos. Pero si nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, lo que piensa Jesús, lo que dice Jesús, lo que aprueba Jesús,
lo que desaprueba Jesús, porque también hay cosas que desaprueba, porque es un amor que exige, que es radical, y es un amor claro, y es un amor que dice esto está bien y esto está mal, esto se debe hacer, esto no, y los que no hacen esto con lo que yo estoy de acuerdo, no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esos no son mis hermanos, esos no son mis madres, esos no son mis amigos, lo dice Jesús. Porque Él condiciona la amistad con Él al cumplimiento de la voluntad del Padre. Él condiciona la hermandad con Él, la relación fraterna con Él, la condiciona a la voluntad del Padre que está en los cielos. La relación materna o paterna con Él, Él la condiciona a la voluntad del Padre. Y quien no está haciendo la voluntad de Dios, no trabaja todos los días por hacer la voluntad de Dios, no va a entrar en esta comunión de los que en mi nombre se ponen de acuerdo. Y por eso nosotros tenemos que ir definiendo nuestra vida. ¿Con quién queremos estar de acuerdo? ¿Con el Señor o con el mundo? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Con la verdad o con la mentira? ¿Con la justicia o con la injusticia? ¿Con la sinceridad o con la doblez? Pero es hora, nosotros no podemos, el que está bailando se enferma. Y toda la vida uno no se puede pasar así porque la vida se las cobra. Hay personas que están muy mal en su salud psíquica, porque uno tiene que determinarse, ya. Si el Señor me llamó para el cielo, ya. Hoy, Señor, me determino por el cielo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Al fin de cuentas me espera una promesa muy grande. Si hoy me desprecia todo el mundo y mañana me matan por esto, tú me vas a dar la vida eterna. Si hoy resulta en que es lo más normal, ¿qué sería lo anormal? Terminar no siendo aplaudido por la mayoría y separado de la minoría. Sí. Porque hoy es muy fácil. La mayoría ya sabemos para dónde va. Porque ancho es el camino que conduce a la perdición y son muchos los que se entran por él. Y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que lo encuentran. Mire, la solución, la medicina más grande hoy, que es maravillosa, es determinarnos. Si fríos o calientes. No hay intermedios. Y es un momento tan hermoso de la misericordia de Dios. Yo me quedo asombrado, cada vez me quedo más asombrado de lo paciente que es el Señor. En pandemia Dios permitió, la pandemia fue una sacudida, un juicio. Y Dios todavía sigue extendiendo. Todavía, está diciendo, todavía hay tiempo, determínate, rápido. A Ezequiel le dijo, ya, viene el juicio, ha llegado el juicio de la ciudad. ¿Qué estamos esperando para determinarnos por el Señor, por la vida eterna? El Papa Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi, al final, dice que la justicia, esta justicia divina, se convierte en una oportunidad extraordinaria para crecer en la esperanza. Porque es la oportunidad de determinarnos o por Dios o por el mundo. Y ya sabemos las consecuencias que van a vivir en su corazón quienes se determinen por el mundo. Van a padecer mucho. Yo no estoy diciendo que se condenarán, eso no lo sabe sino solo Dios. Pero en esta vida los sufrimientos van a ser atroces. En cambio, quien se decida por el Señor va a padecer externamente, pero internamente va a ser restablecido con unas fuerzas sobrenaturales que los capacitan hasta para aguantar la candela más alta, como a San Lorenzo, que estaba ahí en esa parrilla y estaba feliz y ansioso por llegar ya a la vida eterna, y le dice a los verdugos, volteen rapidito porque ya estoy a punto de ser cocido. Estoy ya a alcanzar el punto que necesito. O San Ignacio de Antioquía. Ansío, no veo la hora
de llegar ante esas fieras para que me devoren rápido. ¿Eso qué se llama? Eso se llama una fuerza interior porque están marcados con el sello del Cordero. O Santa Juana de Arco, que incluso la intimidaban los jueces y le decían, ellos en nombre de la iglesia le decían, tú no estás en gracia de Dios. Y ella, sí. Y si tú, ¿cómo sabes, cómo compruebas que sí estás en gracia de Dios? Dice, porque si no lo estoy, pues Dios que me ama me va a poner en ella. Y si lo estoy, me va a conservar en ella, no la voy a perder ni por las amenazas que ustedes me están haciendo. Y esa jovencita muere quemada y alcanzó la gloria, la palma del martirio. O San Maximiliano María Kolbe, de quien hoy celebramos la memoria. ¿Nosotros qué marca queremos? ¿La de la bestia o la del Cordero? La de la bestia es acomodarse al mundo, para poder tener amigos, para poder tener simpatizantes, para no quedarme solo. Esa es la marca de la bestia. O la marca del Cordero, me quedo con el Cordero, con Cristo. Eso sí, ¿qué dice Jesús? El mundo no va a encontrar nada en mí. Ya lo deben de saber, que yo no soy amigo del mundo. El mundo me odia. Y si a mí me odia, a ustedes los va a odiar. Pero si a ustedes no los está odiando los del mundo y el mundo, ¿qué quiere decir? Que nos estamos acomodando a los del mundo. ¿Sí? Pero si ustedes los del mundo, esos que caminan en el relativismo, los odian, los acusan, los señalan, los critican, los calumnian, esos que viven en injusticia, quiere decir que ya se están acercando a ser verdaderamente mis amigos, mis hermanos, a ser otro yo, y ya están muy cerca del reino de los cielos. Decidámonos rápidamente, no retrasemos, como decía San Juan de la Cruz, ¿sí? No retrases este dulce encuentro, le decía al alma, decídete por Dios. No nos acomodemos, porque es muy fácil acomodarse por miedo a perder. Y dice el Señor que quien pierde su vida por Él, la encontrará. Pero quien la gana, la pierde para la vida eterna. El Señor es tan claro que a veces nosotros no queramos entenderla por lo apegados que estamos a este mundo y a nosotros mismos. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero el Señor es muy claro. No nos acomodemos al mundo porque terminamos siendo marcados, pero con la marca de la bestia y no con la del Cordero.